Practicidad, señores, este combo se puede definir de esta manera. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Fíjense que nosotros no somos mucho de grabar cosas como por temporada, pero este lugar de tamales específicamente ya lo teníamos en la lista y me hace mucha ilusión venirlo a grabar porque justo la semana que viene es la Candelaria y vamos a decirle a la gente que venga a comprar sus tamales para desayunar rico, ya sea en ese día de la Candelaria o cualquier otro, no importa, así que vamos a pedirnos unos de costilla aquí en La Postal. La dinámica aquí es sencilla como cualquier otro puesto de la Ciudad de México, tempranito, de hecho son las 7 de la mañana, hoy madrugamos y vamos a pedir unos clásicos. Podemos encontrar verdes, rajas, dulce, mole, pero aquí la estrella del lugar es este grande que bueno, ahorita les voy a decir de qué es. También venden fritos y su variedad de atoles. Les dije que la especialidad aquí, sí, el de verde, el de rajas, todos los que conocemos en cualquier puesto son los ricos también, pero la especialidad, el de costilla, no por nada es el que más se vende por su tamaño. Es que en serio, no sé si la cámara le está haciendo justicia, pero yo creo que a ojo de buen cubero sí han de ser unos 400, 350 gramos de puro tamal y lo que está dentro por aquí, costillita de cerdo, han de ser unos 200, no hay que exagerarle, como 150 gramitos, pero vaya gramaje. Así que hay que partirle por donde se pueda, agarrar el trozo más grande y vámonos. Se nota que esta masa es de la buena, la que sí está humectada, de la que no batallas cuando estás mordiéndole, saboreándotelo, porque eso es algo que hay que decir. Lamentablemente, a veces los tamales se pasan un poco y como que la masa es un tanto seca y no se disfruta tanto, pero por esto, estos tamales, aparte de la gran costilla, el tamaño, el servicio, son tan famosos por su calidad de la masita y vaya que bueno está. Aparte uno, a pesar de que esté en el frío, de que sea muy temprano y que justo se sienta como este ambiente distinto al de la tarde, podría pensar que se enfriaría mucho más rápido, pero el tamaño justo nos hace el favor de mantener todo por dentro. Sigue vaporizando, por aquí se puede ver como estas columnas de vapor tan características de un tamal cuando sale de la hoja y hacen todo el espectáculo, pero bueno, hay que seguirle comiendo porque si no, se nos va a pasar y si no, yo creo que ahorita voy a pedir algo para que nos mantengamos calientitos. Estoy tratando de hacerle honor al tamaño del tamal, dándole mordidas grandes, cortándole un poco de todo, que el trozo se vea grande. Y si ven aquí, la cuchara se dobla, tengo que agarrarla con las dos manos porque si no, se me cae. Y ese es un buen parámetro de lo pesado que está el tamal, de lo grande que está y de lo rico, pues eso se lo estoy diciendo yo. La verdad es que soy fanático de estos tamales desde la primera vez que los vi, desde que los mostraron y yo sé que son ya de años por aquí, entonces vengan, no importa si no es el día de la Candelaria, sino cualquier otro día de la semana porque están aquí todo el año y después me agradecen. Aparte por toda la cocción que tiene, la costillita suave, mantequilla pura, con el puro paladero así, lengua paladar se deshace. Y ahora sí, lo que faltaba, clásico, era imposible no pedirse un atole si estamos comiendo nuestro tamal. Este es de nuez porque también aquí tienen de varios, tienen de pinole, de arroz, chocolate, de cajeta, unos clásicos, pero también este que fue el que más se me antojó. Vean ese vapor nada más, para que vean que se está haciendo frío aquí en la Ciudad de México. No sé a cuántos grados estamos, señor X, como unos 12 tal vez, bueno, no sé, para que vean que no estoy exagerando, 9 grados, yo pensé que estábamos aquí. Oh, no inventes. Aparte tiene trocitos de nuez aquí, de la nuez pecana, clásico. Dulcecito, no, qué delicia, qué joya, qué privilegio estar comiendo esto a estas horas en la ciudad. Oigan, y por cierto, yo les dije que solo tenía un trozo de carne por aquí, que es el que más se ve, el más grande, pero me estoy dando cuenta que tiene dos, uno de este lado y este, entonces sí es un poquito más de carne de lo que les dije, más toda la salsa que se ve por ahí en medio. Wow, y eso que aquí no lo pueden preparar justo para que nos den como el beneficio, entonces vengan a pedir sus tamales de costilla. Ya no sé ni qué decirles porque sale un trozo y sigue saliendo más y resulta que todo el tamal está relleno de costilla. Qué privilegio estar comiendo esto, así que ahora sí hay que seguir con el otro.
Practicidad, señores. Este combo se puede definir de esta manera: atole en una mano, tamal frito de rajas en la otra. Fíjense que yo soy más fanático de los otros tamales que no van fritos, que solo van en la hojita, pero ya cuando te lo presentan de esta manera, con este dorado pasado por el aceite, sí se antoja. Y aparte el olor también hace que se eleve esa potencia, así que hay que apurarnos para que no se enfríe, que truene y vámonos. A ver si no nos quedamos toda la boca. Creo que nada se compara con esos toques quemaditos, bueno, no quemaditos, tostaditos del tamal, bien dorados. Y justo cuando llegas al centro y que se alcanza a ver la raja, que junto con el verde son mis tamales favoritos, es toda una delicia, una experiencia, y más si podemos acompañarlo con este delicioso atole de nuez. Aunque sé que suena un poquito loco para mis amigos extranjeros que sé que están viendo esto. Por cierto, muchas gracias por ver a todas las personas que sé que siempre están ahí, de Bolivia, de El Salvador, de Argentina, de Colombia, parceros. Pero esto es bebida de masa con más masa, y eso que no trajeron hoy pan, ya no nos tocó la torta, pero si no fuera una torta que es masa con masa, bebida en masa, ustedes van a entender cuando estén por acá, y espero que se les haga porque esto es toda una experiencia. La polaridad que existe entre el primer tamal y este segundo es bastante graciosa, en el buen sentido. Obviamente, pues el primero es delicioso, es grande, te tienen que dar un platito para que te lo puedas comer a gusto, hasta cuchara. Y este, por eso les digo que está gracioso, porque este te lo sirven en un papel, como si fuera una paleta, práctico como les dije en un principio. Así bien fácil, con tu atole nada más, ese sí puede estar una mano y una mano, con todo el vapor. Aparte ya saben que el de rajas tiene su quesito, su quesillo por adentro. Qué mejor que desayunar de esta manera. Y a pesar de que pasa por ese baño de aceite, mantiene su estructura y un tanto la textura. Vean, si le aprieta uno se ve todo esto por dentro bien cocido y aparte suavecito. Esa es la dualidad de un buen tamal frito. Yo sé que va a haber equipo tamal frito, va a haber equipo tamal en hoja todavía suavecito, pero de que los dos son hermosos, especialmente en este lugar, vaya que lo son. Estoy demasiado sorprendido por lo que les voy a decir. Fui a preguntar porque casi siempre, miren, la técnica que nosotros tenemos es, casi siempre nosotros llegamos, pedimos, no preguntamos el precio sino hasta el final, porque siempre pago completo todo lo que me comí. Y aquí pues no fue la excepción. Llegué, me acerqué y les dije, ¿cuánto te debo del tamal de costilla? Y me dijeron 38 pesos. Amigos, no lo puedo creer. Yo pensé que iba a decir mínimo 60, 50 por muy poco, pero 38 está regalado. Ustedes vieron la cantidad de carne que tiene y le seguimos rascando y salían trozos. Era como sin miedo a arriesgarme, 50% carne, 50% masa. En serio que, así como dice el señor X, Dios bendiga los lugares como este. 38 el de costilla, 18 el frito, 18 el atole. Ahí está. Caen ustedes si quieren venir a este lugar, a este hermoso lugar, tempranito, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11, tengo entendido, si no se les acaban. Así que, provechito. Un buen combo típico de la Ciudad de México. Yo sé que en otros estados también se acostumbran los tamales, pero este así con el atole, el tamaño, el precio, es de la Ciudad de México. Y si quieren venir, tienen que lanzarse a la calle de Ahorro Postal, esquina con Castilla, justo en la colonia Postal, a unos 6 minutos caminando del metro Villa de Cortés, en la línea azul. No hay ninguna excusa, en serio, que vengan, vale totalmente la pena, ya sea en esta temporada o todo el año están aquí, en esta esquinita del mercado. Recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y ahora sí los dejo, yo me quedo con mi atole y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. ¡Vámonos! ¡Ah, qué rico! Gracias, jefe, gracias, saluditos. Y todo eso que han hecho. Ah, ¿en serio? Sí. Qué gusto, de eso se trata. Muchísimas gracias por ver los videos. Muy buen programa. Acá andamos, gracias. Felicidades. Provechito, feliz año. Gracias, hasta luego. Gracias. El jefe sabe lo que es bueno, le gusta comer, le gusta estar papeando mientras ve los videos, ya saben. Pongan en comentarios si ustedes también hacen eso.